Queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto verles. Dios les bendiga. Les decía a sus compañeros que están en clase presencial antes de la grabación. Bueno, mitad de semana. Gracias a Dios. Tal vez ustedes vean esta grabación hasta el sábado o el domingo, así que no les va a hacer mucho sentido el hecho de que les diga yo que estamos a mitad de semana, pero la verdad que damos gracias a Dios por esto. Bienvenidos sean a su sexta clase de espiritualidad cristiana. Estamos ya increíblemente cursando la tercera semana. Estamos por terminar la tercera semana de esto. Estamos a la mitad de cerrar nuestras primeras dos materias, Dios mediante. ¿Vieron que no es tan difícil? No se hace tan complicado. Dijo aquel el que no tiene que leer y entregar ningún reporte de lectura. Pero bueno, quiero decirles que yo ya pasé por lo que ustedes pasaron también. Eh, yo tuve la bendición de estudiar una maestría en pastoral y liderazgo allá en México y un pregrado en teología bíblica y sé lo que es eso. Sé lo que es tener que leer y hacer los estudios. Así que cuando ustedes sean profesores, igual se van a vengar de sus alumnos. No, 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 en lo absoluto. La verdad es una bendición poder compartir este tiempo, estas reflexiones. Dios es muy bueno con nosotros. Vamos a iniciar orando al Señor. Y no sé si mi querido Daniel Patzer, bienvenido, querido amigo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No sé si puedes activar tu micrófono, amigo, y quieres orar para presentar nuestra clase, ¿puede ser? Me Adelante. dice a mí, hermano. No, Buenos días. Daniel Patzer, porque hoy hay dos Ok. Danieles. Bien, oramos entonces. Padre amado que moras en los cielos, en este momento, Señor, te doy gracias por un día más que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por este privilegio de ser parte de este grupo de alumnos, Señor, donde estamos capacitándonos a través de tu palabra para adquirir conocimientos y así también aplicarlos a nuestra vida para que pueda ser transformada, Señor, para que cada vez nos parezcamos más a ti. Te bendecimos y te alabamos, Señor, por darnos este privilegio y te pedimos tu bendición a cada uno para que podamos ser parte de tu pueblo de una manera, Señor, que podamos impactar a nuestros hermanos que están a nuestros alrededores, a nuestras familias y a todos aquellos que necesitan. En el nombre bendito de Jesús nos encomendamos, te agradecemos todo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, sumergiéndonos en esta propuesta de espiritualidad cristiana que estamos trayendo a la clase. Una propuesta que, como dije en el repaso, haciendo un breve repaso a la clase anterior, surge de una necesidad de hombres y mujeres que vieron que su entorno se había corrompido y que en una búsqueda auténtica, sincera y honesta de vivir a Jesús tomaron decisiones radicales, que como dije en la clase de ayer pueden ser muy opinables y debatibles. Sin embargo, nos orienta a nosotros a poder reflexionar qué decisiones radicales, qué discipulado radical estamos siguiendo nosotros para seguir a Jesús, ¿verdad? Hoy no tenemos un desierto cerca, pero sí tenemos un gran desafío de vivir a Jesús en medio de nuestros entornos urbanos o rurales. Así que bueno, me parece pertinente poder seguir explorando qué hicieron estos personajes, cómo vivieron esta experiencia. Eh, Nunca fue, y lo vamos a ver hoy en clase, con la intención de, bueno, irse al desierto, quedarse ellos, disfrutarla ellos, pasarla bien ellos. Eh, la espiritualidad de estos personajes se le ubica en una expresión que se llama huida con retorno. Es decir, estos personajes huyen al desierto, viven una radicalidad con Jesús y vuelven a sus centros a influenciar a los suyos. No es que se quedan enclaustrados, no es que buscan su propia satisfacción, sino que permiten que esto que ellos han adquirido y han vivido lo puedan trasladar a sus comunidades. Y me parece que espiritualidad es eso, ¿no? Lo vimos en algunas definiciones, es la interconexión con nuestro entorno, es la afectación positiva, llena del Espíritu Santo, de las personas que nos rodean. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, ¿no?
mi familia en particular. Y eso es algo sumamente maravilloso, desafiante y transformador. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla para seguir teniendo estas reflexiones y siguiendo la línea que veníamos trayendo sobre eh, estos personajes. Bueno, vemos en el desarrollo de su propia espiritualidad que llevaron una vida contraria, ¿no? Que eso es lo que creo que tenemos que aprender. El evangelio es contracultura, ¿verdad? Es contracultura. La vida espiritual incluso es contracultura. Yo se los he dicho en alguna clase, ya se los manifesté. No porque la mayoría de la gente vaya por ese camino, significa que van por el camino correcto. ¿Ah? No siempre. Entonces, estos personajes llevan una vida contraria a la que se observa en los habitantes de las ciudades romanas, donde, insisto, las poltronas del poder han hecho su efecto, incluso en los jerarcas de la gran iglesia que ya gozaban de tantos favores del poder. Siempre hay una máxima y dice que el poder corrompe, y es cierto, corrompe en todos los niveles, ¿eh? Corrompe en todos los sentidos. Y esto se ha visto durante todos estos siglos. No solo ahora en la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino en los círculos protestantes, ¿verdad? En los círculos evangélicos también. Entonces, los padres y las madres del desierto escogieron un camino al que denominaron de desapego. Este término, hermanos, va muy de la mano con un término muy cristiano o muy bíblico que nosotros tenemos, que es negarse a sí mismo, ¿verdad? Desapegarnos de aquello que hemos cultivado con tanto esfuerzo, con tanto anhelo, que hemos hecho propio con nosotros, no es fácil, ¿verdad? Seguramente para estos personajes no fue fácil eh, dejar su comodidad, su casa, su entorno, su familia, sus raíces, pero fueron decisiones radicales en función siempre de seguir a Jesús, ávidos de encontrar la libertad interior, ¿no? Esta fusión del Espíritu Santo que nos permite a nosotros no vivir encadenados en prejuicios, en legalismos ni en religiosidades, sino en una vida espiritual libre que nos lleva al cumplimiento de la ley de Dios. También escogieron experimentar la presencia de Dios y de ser como Cristo, que yo creo, queridos hermanos, hoy siglo XXI, estas dos situaciones no son prioridad en muchos cristianos, no son prioridad. Nuestra prioridad es el trabajo, es la plata, es la fama, un buen reconocimiento, no sé, una vida cómoda, como la dijimos ayer, ¿verdad? Pero no está dentro del top 5 el que el hombre moderno del siglo XXI esté buscando experimentar la presencia de Dios. Y sobre todo ser como Jesús tampoco, ¿verdad? Porque hoy la corriente es muy fuerte. Los hombres y mujeres del desierto lucharon contra sus pasiones. Esas pasiones que nos siguen atacando a nosotros, hermanos. Esas tentaciones que siguen estando presentes. Ese enemigo de nuestras almas que sigue susurrando a nuestro oído: si eres hijo de Dios, decí que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Entonces, lucharon contra eso, como nosotros tenemos que luchar también. Y vivieron en permanente alerta contra la ira, el orgullo, la concupiscencia y la impaciencia, ¿verdad? Estos sí son valores muy del hombre del siglo XXI. Esto sí es incluso valores que algunos de nosotros tenemos, ¿verdad? Y que hemos atesorado tanto, que incluso forman parte de nuestra personalidad, que no los queremos dejar ir, ¿no? Que nos cuesta. Que decimos esa famosa frase que dice, bueno, perdono pero no olvido, ¿no? Perdono pero no olvido. Y esa frase ha permeado mucho, hermanos, en muchas personas, ¿no? Esa ira todavía ahí, oculta, agazapada. Eso que nos hace, dice, no me toques ese tema. Por favor, hablemos de cualquier cosa. Por favor.
pero de ese tema o de esa persona, ni la menciones. No quiero saber de esa situación. Expresamos la ira que hay dentro, todavía agazapada en algún rincón de las 1000 recámaras o cuartos que tenemos en el corazón, que la hemos tenido encerrada, está allí. La concupiscencia, los deseos de la carne, ¿verdad? La mirada lujuriosa, el pensamiento insano, la palabra maldicha, ¿m? La impaciencia, esto que nos hace explotar. Pastor, yo soy así, yo ya sabe usted, yo soy directo y yo cuando digo las cosas lo digo y si me enojo, bueno, qué sé yo, después que me perdonen. No, 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 no es si después que te perdonen, no sos vos, ¿verdad? No sos vos el centro del universo. No es que vos digas, bueno, qué sé yo, todos saben que así soy y bueno, el que no quiera, pues que no me escuche. No, eso no, eso no es crear comunidad, ¿verdad? Eso no es crear comunidad. Así que estas motivaciones que llevaron a estos personajes parece ser que se reflejan hoy, ¿no? Por eso digo que son fuentes antiguas que nos permiten a nosotros replantear, ¿verdad? ¿Qué camino estamos escogiendo para experimentar la presencia de Dios, para ser como Jesús, para negarnos a nosotros mismos, para encontrar nuestra libertad interior, para luchar contra nuestras pasiones y para cambiar nuestra forma de ser? ¿Qué estamos haciendo? Ujú. Entonces, la pregunta que flota y que es pertinente plantearla ahora de manera más concreta, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres del desierto? Que se les ha dado esta denominación de padres y madres, en un sentido de ser personas de profunda sabiduría y enseñanza, que es lo que un padre y una madre hace con sus hijos. Y se responde de la siguiente manera. Eran hombres y mujeres que se apartaron de las compulsiones y manipulaciones de sus sociedades hambrientas de poder, para luchar contra los demonios y encontrar al Dios de amor en el desierto. Eso decidieron hacer. Eso consideraron ellos que era el camino correcto. Sí, y lo hicieron simplemente. ¿Lo lograron? Sí, sí lo lograron. Tan lo lograron que hoy, después de muchos siglos, seguimos recuperando esta sabiduría, ¿verdad? Y este testimonio de hombres y mujeres que no estaban dispuestos a someterse a la manipulación del poder, que no estaban dispuestos a vender sus convicciones, no estaban dispuestos. Y entonces fueron para encontrar el verdadero sentido de su vida y encontrar al Dios de amor en el desierto, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, hermanos, la vida es tan breve que la mayoría del tiempo que tenemos de vida nos la pasamos para encontrar otras cosas, otros paradigmas, otros modelos, pero el amor al Dios de amor, ¿verdad? Eh, Creo que debe ser la esencia misma de todo. O sea, ya voy a explicar lo que significa esta relación, ¿verdad? De lo que es el amor a Dios y estar en la búsqueda de la satisfacción de nuestras propias necesidades. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres? Pues eran hombres que escogieron la soledad, ¿verdad? Insisto, no la soledad vista desde este ángulo, donde un psicólogo moderno nos replantearía la necesidad de insertarnos a una comunidad para no aislarnos, pero para ellos la soledad fue el ambiente propicio para buscar el silencio. El silencio en el desierto, queridos hermanos, es ensordecedor. Quienes han tenido la oportunidad de visitar un desierto y de estar algún momentito en él, se van a dar cuenta que el silencio del desierto es tan ensordecedor que solo escuchas el ruido del viento y el latido de tu corazón y tus pensamientos empiezan a hacerse mucho más fuertes. Tuvimos la oportunidad de viajar al país de Chile, al norte de Chile, este, eh,
y tuvimos que cruzar aquí por Argentina el desierto de Atacama. Es un lugar fascinante. Yo créanme que uno dice, ay, el desierto es pura arena. ¿Qué de lindo puede tener? Créame que el desierto es cautivante, el desierto es atrapante, el desierto es subyugante, porque te enfrentas contigo mismo, ¿verdad? Solo que el silencio no es una disciplina espiritual en nuestras formaciones cristianas, principalmente para los que viven en ciudades con mucho ruido, ¿verdad? Ciudades grandes, el silencio no es una opción. Es deseable, pero no es una opción, porque todo el día tener ruido, ¿verdad? Y en la noche probablemente puedas ganar un poco de silencio, pero en ese momento dormís, ¿verdad? Entonces, no hay esta parte. Siempre queremos eh, aplacar el ruido que hay en nuestro corazón con otros ruidos que nos circundan, ¿verdad? Y la oración, pero una oración profunda, ¿verdad? Una oración que nace de empezar a descubrir lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Así que en su peregrinaje, estos personajes nos legan o nos heredan una espiritualidad que 15 siglos después sigue siendo actual. Y hoy le estamos hablando, ¿verdad? Y nos va a comunicar un mensaje de radicalidad. Esta es una palabra que a muchos no nos gusta porque dicen, no, mira, yo soy más moderado, no soy tan radical. Sí, creo que la vida cristiana uno tiene que ser equilibrado en sus acciones, ¿verdad? En su personalidad. Pero hay decisiones, ¿verdad?, que hay que tomar por Cristo y que muchas veces se vuelven radicales, ¿no? Alguien me dijo, pero Abraham, vos estás loco. ¿Y por qué vos pensás que vos estás loco? ¿Por qué dejas una carrera muy prometedora, ¿no es cierto? ¿Por qué dejas de ser abogado? Y no era yo tan mal abogado, ¿eh? Bueno, eso digo yo. Tal vez sí era mal abogado, pero no era tan mal abogado que tuve la oportunidad de tener cargos muy importantes dentro del gobierno de mi provincia, que litigué muchos años, ejercí la abogacía casi 12 años. eh, y bueno, cuando uno hace las cosas bien, pero uno también puede hacer las cosas bien, pues tener plata, de la vida acomodada, tenés un montón de cosas, ¿viste? Y entonces alguien me dijo, pero cuando le platiqué, bueno, voy a renunciar, voy a dejar mi profesión y me voy a ir a otro país a ser pastor. Y, y bueno, me dijeron, pero vos estás loco, no, no puedes hacer eso. Y bueno, yo en ese momento dije, no, yo voy a ir. Ya después supe lo que era el costo de las decisiones que uno toma, ¿no? Pero a veces la radicalidad, que es lo que digo, no está mucho dentro de nuestro vocabulario. Sobre todo, insisto, en estas sociedades acomodaticias, en estos ambientes de iglesia que hemos creado de comodidad, ¿verdad? El banco está muy duro, pongámosle un cojín, pongámosle una colchoneta, pongámosle algo para que la iglesia no se canse de los sermones del pastor Abraham. Hace mucho calor, pongamos más ventiladores, compremos un aire acondicionado, ¿no? Hay hermanos que no se vienen sin desayunar, bueno, pongámosle una cafetera o pongámosle agua para mate y demás. Eh, Nuestro templo no es muy bonito porque los de la otra denominación tienen un templazo hermoso y maravilloso. Bueno, construyamos para que tener un templo esplendoroso y que todos lo admiren. En realidades acomodaticias, ¿verdad? La palabra radicalidad no tiene evento en cuanto lo relacionamos con el seguimiento, pero estos personajes nos lo plantean. Un mensaje sereno. Porque eso es lindo, hermanos. ¿Vieron? Los que viven una vida espiritual, de alguna manera están serenos, están tranquilos, están confiados. Vivimos tormentas, la fe se nos quebranta, lloramos amargamente, nos sentimos abandonados, nos sentimos perdidos, nos sentimos frustrados, nos sentimos de mil cosas, pero hay algo dentro de nosotros, una pequeña luz que siempre nos mantiene en pie, ¿verdad? Y de alguna manera la gente nos dice,
pero te veo tranquilo y bueno, hermano del alma, confío en el Señor y estoy haciendo lo que me corresponde a mí hacer, pero sé que el Señor me ayudará. Un mensaje honesto, ¿verdad? Un mensaje honesto de uno mismo, que esto es fundamental. Ya hice muchas alusiones a lo que es la sinceridad. Cuando alguien vive una vida, una doble vida, ¿verdad? Cuando alguien trata de aparentar lo que no es, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, principalmente en círculos muy pequeños, ¿no? Cuando alguien dice, pero hermano del alma, yo te conozco, ¿verdad? Yo te conozco, yo sé quién sos. Tenemos que ser honestos, hermanos. Y sé que no nos gusta, porque ser honestos es reconocer que no tenemos cara de ovejas, ¿no? Y que en muchas ocasiones tenemos más cara de lobos que otra cosa, ¿no? Pero hay que ser honestos y trabajar sobre eso. Y sobre todo, estos personajes nos ayudan a tener una sed de Dios, una necesidad de Dios. Ustedes lo van a ver en su clase de liderazgo espiritual, en una clase que la profesora les va a compartir, que tiene que ver con la intimidad con Dios, ¿verdad? Porque todo parte de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Queremos ser buenos pastores, tenemos que profundizar en nuestra intimidad con Dios. Queremos ser buenos líderes de iglesia, tenemos que experimentar esa sed de Dios. Queremos ser miembros de iglesia transformados, tenemos que tener conocimiento e intimidad con el Señor y no quedarnos en la superficie, ¿no? De otra manera no se puede, queridos hermanos, queridas hermanas, no se puede. De verdad, créanmelo, no se puede. No se puede hacer nada si no hay una profundidad de lo que el Señor representa en nuestras vidas. Y entonces voy a plantear tres grandes desafíos que nos presentan, que me parecen muy importantes, eh, este, inquietudes, ¿verdad? Tres grandes inquietudes que tuvieron estos personajes del desierto y que también vienen a ser parte de nosotros, ¿verdad? Creo que estas tres inquietudes que ellos tuvieron hace 15, 16 siglos eh, forman parte de nosotros. La primera inquietud que fue algo que los tenía pensando, ¿verdad? Día y noche. Y que es una pregunta muy honesta y muy profunda, ¿verdad? Este, la pregunta no es cómo he de ganarme la salvación, porque la respuesta ya la sabemos todos. No es por obras. Aunque entiendo que muchos todavía están dudando de que son salvos, ¿eh? Muchos de nosotros estamos, no, perdóneme por incluirme, solo por no mencionar en tercera persona, pero muchos de nosotros todavía estamos dudando si Jesús realmente nos ha salvado, si tenemos la salvación segura, ¿verdad? Y, y todavía seguimos creyendo que tenemos que hacer méritos como para ah, sentirnos dignos de esa salvación. Ese es un problema, ¿verdad? Que si no logramos entenderlo y comprenderlo, no vamos a vivir una espiritualidad auténtica. Ujú. La salvación en Jesús no se gana, ni por obras, ni por méritos, ni porque hoy tengamos que volver a practicar las tradiciones judías, ni porque hoy tengamos que circuncidarnos o celebrar la Pascua o celebrar la fiesta de los tabernáculos, o etcétera, etcétera. Tengamos que hacer todo eso para ser salvos. No, somos salvos por la gracia absoluta y suficiente del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Somos salvos. Y quien tiene duda de eso, hermano, yo le suplico encarecidamente en el nombre de Jesucristo que pueda entender a cabalidad, como dijo el apóstol Pablo, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Verdad? Entonces, creo firmemente que somos salvos por la gracia. Estos personajes del desierto también consideraban eso. No tenían problema, no hacían méritos para ganarse la salvación. Pero la pregunta honesta es, ¿cómo la voy a vivir? Soy salvo en Jesús. Perfecto. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cómo he de vivir esa salvación? Ese don gratuito.
¿Cómo tengo que llevarlo a la práctica en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo puedo vivir la salvación con mi esposo, con mi esposa, en mi intimidad sexual, ¿verdad? Con mi pareja, en el vínculo sagrado del matrimonio. ¿Cómo vivir mi salvación con mis amigos, mis compinches, mis allegados? ¿Cómo vivir mi salvación, no es cierto?, con los miembros de la iglesia, cómo vivir mi salvación en las esferas de mi trabajo, con mi jefe, con mis empleados, cómo vivir esta salvación en mi escuela, con mis profesores, con mis compañeros de estudio, cómo vivir esta salvación en todas las áreas de mi vida. Y entonces, estos personajes insistían en reflexionar en esta pregunta. La insistencia en la salvación, ¿verdad?, que es realmente lo que le da sentido a nuestra vida cristiana, queridos alumnos, porque ahora somos salvos, ¿verdad? Eso le da sentido a nuestra vida cristiana. La insistencia en la salvación estaba unida a su interés de cómo vivir la fe cada día, cómo vivir esa fe y cómo agradar a Dios en todo. Vean ustedes, hermanos, que aquí no hay una separación, ¿no? Que les dije que ese ha sido el grave problema y el gran error que hemos cometido los cristianos. Para nosotros vivir la fe es el sábado, ¿ah? Y somos muy fanáticos del sábado y somos muy legalistas del sábado. Y entonces la fe se vive allí, se vive ese momento. Hay que orar, oramos. Hay que cantar, cantamos. Hay que escuchar la palabra, escuchamos. Hay que ir a la reunión de la femenil y vamos. Y hay que ir con los jóvenes y vamos. Listo. Termina el sábado y entonces vivimos nuestra vida secular, que se le llama, ¿no? Estos personajes decían, no, la fe debe vivirse cada día. ¿Y cómo debemos hacerlo? Y sobre todo, dijeron estos personajes, cómo agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos un negocio, cuando armamos nuestro presupuesto, cuando tenemos que dar nuestro diezmo, ¿verdad? A veces decimos, no, ahí yo creo que Dios no debería meterse porque, bueno, yo sé lo que me hace falta y, oh, Señor, no, este mes no voy a dar o voy a dar una cuota, ¿verdad? Voy a dar una cuota. Y entonces, sí tenía que dar de diezmo 10 pesos y no, 10 pesos es mucho, con eso yo podría, ay, Dios sabe mi necesidad y entonces voy a dar 5 pesos como cuota, ¿verdad? No, no. La vida cristiana, guiada por el Espíritu, afecta a todo, y es lo que ellos empezaron a preguntarse. En las soledades del desierto, la salvación no era un bien ultraterreno del que deberían ocuparse las almas descarnadas. La salvación no es para personas que tienen que estar ahí como fantasmas o colgados en un nicho, ¿no? Donde, bueno, nadie les da ninguna importancia. Ellos sabían que la salvación es un asunto relacionado con la vida cotidiana. Todos los días vivimos salvación, todos los días, en todo momento, ¿verdad? Todos los días tenemos que vivir salvación. Así que para ellos la salvación no era eso, como un bien ultraterreno, ¿verdad? Esotérico o mistérico, sino era la terrenalidad, o sea, el día a día, ¿no? Cuando va uno al súper, cuando uno va en el colectivo, cuando uno va al gym, cuando uno va a Brasil, a las playas, de vacaciones. Todo eso es salvación, ¿no es cierto? En cambio, la salvación no era, según ellos, ni retórico ni abstracto, no era un mero discurso. La salvación, hermanos, no es una prédica de los sábados. No es una prédica de los sábados. Tenía que ver con la praxis, con la práctica del evangelio. Con amar al otro, con perdonar a quienes nos ofenden, con ayudar al que necesita ayuda, con aceptar al quien es diferente a nosotros, la práctica del evangelio. Una persona que vive salvación no va a tener prejuicio, y hoy tenemos muchos prejuicios en nuestra congregación. Baste ver si algún día, por ejemplo, entrara por nuestras congregaciones una persona, una mujer prostituta o un prostituto, ¿verdad? O
o un transexual, o llegar a una pareja eh, gay, ¿no es cierto?, u homosexual y entrar a nuestro templo, ¿cómo los veríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Verdad? ¿Cómo aceptar al que es diferente a nosotros? Porque nosotros creemos que el cristiano es aquel que debe ir de corbata, de saco, con un vestidito bonito, ¿no es cierto? Bien peinadito y perfumadito. Pero ¿qué pasaría con el vagabundo maloliente o el borracho o la persona que es desagradable a nuestra vista? ¿Cómo lo recibiríamos? Praxis del evangelio, decían ellos. Que, insisto, yo ya estoy reemocionado para irme a la espiritualidad de Jesús, pero bueno, vamos a esperar un poquitito. Pero nos vienen a replantear cómo estamos viviendo el evangelio, porque evangelio es una buena noticia que le damos a las otras personas. Y sobre todo, ellos veían que salvación era la resistencia al pecado en todas sus formas. Tenemos que resistir al pecado, no sucumbir ante él. Entiendo que algunas veces sucumbimos, algunas veces caemos, pero perdemos una batalla, pero la guerra no tenemos que perderla, ¿no? Y hay que resistir. No hay que bajar los brazos. Un fracaso no te hace un fracasado. Como un éxito no te hace una persona exitosa. El hecho de que nosotros estemos en este proceso de construcción no nos exime de nuestra responsabilidad cristiana bajo la unción del Espíritu Santo y con la ayuda del Padre, ¿verdad? Seguir resistiendo contra el pecado. Bueno, estos personajes nos lo plantearon, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta pregunta de cómo habrían de vivirlo, a la pregunta por su salvación encontraron respuestas en el silencio, en la soledad, en el desierto, que apuntaban a los asuntos de la vida cristiana de cada día. Entonces dijeron, ¿cómo vivimos salvación? Pues con la práctica de la caridad, ¿verdad? El abrir nuestras manos. Vivimos en una sociedad egoísta, hermanos. Hasta nosotros mismos nos sentimos así, ¿no? Y otra vez hay que dar para tal hermano. Pero si el mes pasado yo traje 1 kilo de arroz para que le dieran al hermano en la despensa. Y ahora otra vez están pidiendo, hermano, el hermano que le estamos ayudando con la despensa, pues come todos los días como usted come todos los días. Y usted no come arroz todos los días, ¿no es cierto? A veces nuestros prejuicios, nuestras, ah, pensar que solamente somos nosotros, nos impide dar otros, y a veces practicar la caridad de sí, bueno, que ahí le van 5 pesitos, o ya ahora si alguien da, por ejemplo, 500 pesos aquí en la Argentina, ya no es nada, o sea, ya con 500 pesos no compras nada, ¿verdad? Más si das 100 pesos ahora le das a alguien y no haces nada con 100 pesos, no sé si te alcanza para unos caramelos, ¿verdad? Pero es vivir salvación en la práctica de la caridad, de abrir nuestra mano, de que a veces seamos como la viuda que dio todo, que no tenía más para comer, pero lo hizo en fe. Estos padres y madres del desierto, ¿verdad? Encontraron que la lucha contra el temor es muy interesante. Muchos cristianos vivimos dominados por el miedo, por el temor, ¿verdad? Nos da miedo muchas cosas. Nos da miedo fracasar, nos da miedo no triunfar, nos da miedo no ser buenos. Y en ese temor que tanto estamos así, se nos pasa la vida y finalmente terminamos no haciendo nada. Tenemos que luchar contra nuestros miedos, con nuestras inseguridades, creer que Dios nos respalda, ¿verdad? He visto, y porque yo lo experimenté en muchos años de mi vida, que el temor no nos deja avanzar, ¿verdad? El temor termina frustrándonos porque hoy
Oye, a veces digo: "Ay, Señor, si hubiera tenido valor en aquellas épocas para hacer tal o cual cosa, pude haberlo logrado", pero bueno, ahora ya es tarde, ¿no? ¿Qué más? El dominio de sí mismo. Tenemos que aprender a controlarnos, hermanos, ¿verdad? De verdad, yo no vi no, a la mejor tengo una mala apreciación y pido perdón por eso, pero no concibo a un cristiano que diga ser seguidor de Cristo, que no sepa controlarse a sí mismo, y que explote, y que grite, y que maldiga, y que después venga y: "Ay, perdóneme, mire que no sabía". No, sí sabía qué estaba diciendo, lo sabe perfectamente bien, pero no puede escudarse en esto. Pastor, pero mire, he hecho todo por cambiar y no he podido. Bueno, ese es el problema. Ha confiado en usted mismo. Tiene que buscar a Jesús y tiene que someterse a Él y tiene que dejar que Él le pase por sus desiertos para transformarlo. De verdad, creo sinceramente que una de las características de una espiritualidad sana en un cristiano es un carácter que puede ser controlado, que puede ser dominado. Sé que para muchos es difícil. Lo digo por mí mismo, ¿no? Sé que tengo un carácter difícil, pero yo no me puedo dar el lujo, bajo ninguna circunstancia, de ofenderlos a ustedes, ¿no? Y de tener una mala actitud con ustedes y después venga yo y les diga: "Ay, alumnos, discúlpenme, pero bueno, es que es mi carácter". Tal vez ustedes a la primera digan: "Sí, sí, pastor, está bien, no se preocupe". Pero cuando es constante que va a decir: "Bueno, no le empiezo a creer mucho", ¿no? No le empiezo a creer mucho. El ejercicio de la humildad, ya lo dijimos, conectarnos con nuestra terrenalidad, que no nos hace superior a otros. El control de la ira, ¿verdad? De cuando uno siente levantar la mano. La actitud vigilante frente a los apetitos humanos, ¿no? Los pecados que nos circundan, las tentaciones, la lujuria, la gula, los pecados capitales que se le ha dado ese nombre, ¿no? Y otros temas que conforman la vida santa. Ellos estaban conscientes de que eso los afectaba a ellos. No eran los típicos santos que estaban ahí en los nichos que hoy la Iglesia romana nos plantea como santos, ¿no? Es lo que dice la Biblia, nosotros somos santos, nosotros, ustedes y yo, y estos hombres, pero estamos viviendo todo esto, ¿verdad? Lo estamos experimentando. ¿Cómo vivir salvación allí? Para ellos, entonces, nada había mejor que el ejemplo de una vida conforme al corazón de Dios. La vida cristiana es ejemplo, hermanos, ¿verdad? Es ejemplo. Recuerdo mucho que un día manejando, bueno, no sé si eso nos pasa a todos los hombres que manejamos, ¿no es cierto? Eh, yo tenía cierta urgencia porque tenía que hacer un trámite y vieron que cuando uno le gana la urgencia, querés que la ciudad esté vacía como para que vos circules. Y entonces, yo venía en una avenida y venía con Veres y delante de mí venía un auto que, ay, señor del cielo, no sé si estaba aprendiendo a manejar el conductor, que después me di cuenta que era conductora. Iba lento, yo no podía adelantarle. Este, ah, cuando, cuando yo le hacía señas como para que se hiciera un poquitito de lado, ¿no? Y yo poder adelantarle, que bueno, ella siguiera no lo hacía. Y yo desesperado, y yo ya empecé a tocar el el silbato, el del auto, ¿no es cierto? El claxon, pito, como se llama en cualquier país. Este, y Bere me dice: "Pero pará, tranquilo". "Pero mira", le digo, "puede quitarse". "¿Vos sabés que yo?". "Sí, sé que tiene prisa, pero bueno, ¿quién te manda vos?". Vieron, ya cuando la esposa te empieza a retar, ya te pones más nervioso. Y yo, no, ya me salió el ogro, ¿viste? Entonces, no sé cómo le hago, digo: Listo, no sé". Y yo me abro, ¿viste? Y me le adelanto, y todavía veo, ¿viste? Al conductor como para decirle: "Che, anda a manejar a otro lado. Vos no podés estar manejando aquí".
Y entonces vi esa mirada, no le dije nada, pero vieron esa mirada que a veces pega con todo. Y veo, ¿no? Y de frente viene otro auto. Entonces lo único que hice fue meterme así para no chocar con el de enfrente. Y bueno, ahí Dios usó a mi esposa para hablarme y darme una reta. Me dice, che, pero ¿qué te pasa a vos? Me dice. Yo ya no dije nada, ¿no? Yo sabía para dónde venía la mano, me dice. Pero imagínate vos, me dice, ¿qué accidente hubieras ocasionado solo por, por tu imprudencia y por tu necesidad de querer llegar a ese lugar? Ni íbamos a llegar si hubiéramos chocado. Ahora, fíjate, me dice, y ahí fue donde me cayó la ficha. Fíjate si hubiera sido un hermano de la iglesia que vos no reconocías. Vos sos el pastor. Fíjate que hubiera sido un hermano, una hermana, ¿no es cierto? Que vos le hiciste todo este show, ¿no es cierto? ¿Cómo te vas a parar ahí al frente? Me dijo mi esposa. ¿Cómo te vas a parar ahí al frente? A hablar de que hay que ser pacientes y que ser buenos cristianos. Y ay, me cayó un balde de agua fría. Y yo, sí, perdóname, tienes toda la razón del mundo. Así que hoy cuando todavía me nace eso, viste, que sigo manejando y sigo encontrando situaciones así, pues recuerdo mucho y digo, y sí, qué sé yo. No puede ser que capaz y a quien yo le diga de cosas tal vez, ¿no es cierto? En buena forma, pero que me altere, algún día me lo encuentre y me diga: ¿y usted a qué se dedica? Y soy pastor de la iglesia. O soy cristiano, o soy el diácono, o soy la diaconisa, o ¿a qué iglesia usted va? ¿No? El ejemplo de una vida conforme al corazón de Dios. Entonces uno tiene que estar alerta porque, insisto, salvación es en todo momento, ¿verdad? Una vida así era el mejor sermón para ellos, incluso para convertir a los paganos. Como lo cuenta esta historia, voy a contarles una apotegma, ¿verdad? Una apotegma de los padres del desierto, que nos va a reflejar esta realidad que ellos tenían, ¿verdad? Vean cómo una vida conforme al corazón de Dios era capaz de convertir a los paganos en un ejemplo donde el valor del desprendimiento y la paciencia alcanzaron a una persona, ¿verdad? Así que voy a compartir este apotegma del siglo cuarto y que a mí me parece muy iluminador. Dice, una vez, unos bandidos, ladrones o chorros, como quieran decirle, llegaron al ermitorio o al lugar donde habitaban los monjes de un anciano, perdón, al dormitorio del lugar donde vivían de un anciano y le dijeron, hemos venido para llevarnos todo lo que hay en esta celda. El anciano dijo, todo lo que vean, hijos míos, todo lo que vean. Cargaron con todo lo que encontraron y se fueron. Dejaron una bolsa que estaba escondida, por lo que el anciano la recogió y corrió tras de ellos gritando, muchachos, muchachos, tomen esto que olvidaron. ¿No? Tomen esto que olvidaron. Ellos se impresionaron muchísimo con la paciencia del anciano y devolvieron todo a la celda. Todos se arrepintieron y se decían unos a otros, este es realmente un hombre de Dios. Bueno, entiendo que no sé qué tanta aplicación tendría hoy esto con nosotros, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, si llega un ladrón a nuestra casa, le diríamos, te faltó llevarte esta bolsa de plata que no te llevaste. Pero esta historia que fue una historia real, porque fueron historias que fueron acuñando estos personajes, nos demuestran cómo una persona que no estaba pegada a sus bienes y que dijo, está bien, llévense todo lo que ustedes vean, quieren llevarse, llévenselo, ningún problema. Y que incluso dio una muestra de paciencia, ¿verdad? Y dijo, miren, esto no se llevaron. Fue suficiente para que estas personas, según esta historia, en este momento, se dieran cuenta de quién era esta persona, de la calidad de esta persona. Y entonces expresaron algo que bien nos haría falta hoy que el mundo dijera de nosotros, ¿verdad? O de los cristianos. Voy a decirlo de manera más general. Este es realmente un hombre de Dios.
o que digan, esta es realmente una mujer de Dios. Y que no digan, oh, es una persona re conflictiva, re chismosa, re altanera, re busca pleitos. Dice ser cristiano, creo que va a la iglesia, que ay, ahí está en el kilómetro 11, me parece. Una iglesita que ahí va, pero ay, si supieran su pastor o si supieran los miembros de iglesia, el pastor que tienen, olvídense. La vida cristiana, hermanos, se vive en una vida que pretende ser un testimonio de lo, pues, de lo que Dios ha hecho de a poquito, ¿verdad? De a poquito, 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 con nosotros. Ujú, con nosotros. Esto es fundamental, ¿verdad? Esto es fundamental. Entonces, cuando uno vive de una manera honesta, pues uno no vive en esa tensión, ¿verdad? Yo no vivo con esta tensión de querer aparentar con ustedes que soy perfecto, porque bueno, yo apago mi cámara, termina la clase, apago mi cámara, le grito a mi mujer, ¿verdad? Vieja, ya vamos a almorzar. Amor, ¿qué hiciste de comer? Ya voy a comer, qué sé yo. Igual que bromeo con ustedes, bromeo con mi esposa, con mis amigos, con la iglesia. Este, cuando uno trata de, ¿verdad? No, tampoco uno es transparente, porque hay cosas que me avergüenza de mí y que solamente en intimidad con Dios la charlo con Él. Pero qué lindo, hermanos, sería que todos pudiéramos sentirnos libres de vivir lo que somos y cambiar. Porque no se trata de decir, ah, yo soy así, pero bueno, como dice una canción de un cantante mexicano, así nací y así me moriré, pastor. Así que bueno, bueno, está bien, hermano. Que Dios le bendiga, pero los que hemos renacido para Cristo queremos ser nuevas criaturas. Bien, segundo aporte, segunda reflexión que encontramos de parte de la espiritualidad del desierto. Lo primero era cómo hemos de vivir la salvación, estaban muy preocupados por eso, así que creo que encontraron el secreto de vivir todas las áreas de su vida la salvación en Jesús. Ahora, ¿dónde parte todo, no es cierto? Es la espiritualidad centrada en el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? De uno mismo. Que aunque puede sonar a humanismo, porque el humanismo es una corriente filosófica muy actual, ¿no es cierto? Tiene que ver que el hombre o la mujer es el centro del universo y todo gira en torno de él. Pero aquí no estamos hablando de humanismo, ¿verdad? Estamos hablando de conocernos realmente quiénes somos para encontrar el lugar que nos corresponde en el universo, ¿verdad? Entonces, conocernos a nosotros mismos nos hará saber que nosotros no somos el centro del universo. Quien no se conoce a sí mismo tomará el lugar que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Porque Dios ese es el centro de todo, ¿verdad? Quien no se conoce a sí mismo, tarde que temprano, va a tomar actitudes de decir, yo soy el centro, ¿verdad? Yo merezco. Una espiritualidad centrada en el conocimiento de nosotros mismos, queridos hermanos, nos va a quitar esas ideas que a veces los cristianos tenemos de querer ser los principales, ¿no? ¿Qué decían ellos al respecto? Para los padres y madres del desierto, el camino para ascender, vieron, ellos siguieron una espiritualidad desde abajo, porque desde abajo uno sube. El camino para ascender hacia las alturas inmaculadas de Dios, o al conocimiento de Dios, o a la penetración del misterio de Dios, pasa primero por las necesidades de descender hacia las profundas y oscuras realidades de nosotros mismos, que es lo que vimos en espiritualidad desde abajo. Nos invita a descender primero al oscuro fondo de nosotros mismos, ahí donde todavía está ese impulso eh, eh, iracundo que Abraham tiene, ¿no es cierto? Y que sabe que está ahí, que tiene que dominarlo, tiene que cambiarlo, ¿no? Al oscuro fondo de nosotros mismos y encontrarnos en él con la cruda realidad de nuestro ser necesitado, de decir, Señor, sí, yo no puedo hacerlo, necesito que me ayudes. Y bueno, tengo que ir
a tener un encuentro con Dios, ya lo vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Para luego clamar el auxilio de Dios y abrirnos a su gracia salvadora. Ujú. Bueno, esto ya fue ampliamente expuesto en la clase de espiritualidad desde abajo, ¿verdad? Y que los padres y madres del desierto nos lo plantean. En palabras de ellos, ¿verdad? Decían que primero era la muerte y después de la resurrección. Y nosotros primero queremos la resurrección y después experimentar la muerte. Y como hay una frase que conozco y que me ha aprendido, ¿verdad? Seguramente ustedes la han escuchado que dice, no hay gloria sin cruz, ni, ni resurrección sin muerte. Bueno, esto también nos lo plantea en la situación de morir para el mundo y de vivir para Jesús. Es el mismo principio del grano de trigo del que nos enseñó el Señor Jesús. Si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esta conciencia de la muerte, hermanos, no está muy bien vista en los círculos cristianos, porque, vuelvo a repetir, hasta el cansancio, mientras no combatamos la comodidad a la que nos hemos instalado en las poltronas de la satisfacción propia, pues vamos a seguir quedando solos, ¿vale? No vamos a dar ningún fruto. No habrá personas que vean en nosotros a Jesús y pasaremos la vida sin pena ni gloria, ¿no? Y seremos sepultados y seguramente olvidados. Pero solo el grano de trigo que muere puede dar fruto. Entonces, ¿cómo nos estamos dando a los demás si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos de lo que somos capaces? No basta solamente reconocer nuestra parte oscura, más bien es qué estamos haciendo para cambiarla y dar testimonio y decir, como Pablo decía, antes yo asolaba a la iglesia de Dios, pero ahora soy un esclavo de Jesucristo. ¿De qué manera estamos muriendo nosotros para que haya fruto en nuestro esposo, en nuestra esposa? ¿De qué manera estamos siendo más tiernos, más amorosos, menos hoscos, menos indiferentes? El matrimonio trae muchas cicatrices, ¿verdad? Y conozco a muchas parejas que traen cargando mucho dolor en sus corazones, cosas que han ido cargando, guardando, tragándose. ¿De qué manera estamos muriendo para sanar esas heridas, para volvernos a enamorar de nuestra pareja, para vivir un matrimonio feliz, ¿verdad? ¿De qué manera estamos muriendo para nuestros hijos, para que estos vivan un encuentro personal, que ellos tengan su encuentro con Cristo, pero que al menos podamos marcarles una luz? ¿Cómo, no, cómo estamos muriendo nosotros para que nuestra iglesia, nuestra congregación, sea una iglesia en donde no seamos una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas, pero sí una iglesia que cuando hay algún problema lo resolvamos de manera espiritual, no de manera carnal? ¿De qué manera estamos muriendo? ¿Verdad? Primero la muerte, después la resurrección. Hay un apotegma al respecto que dice, el abad Antonio enseñaba: si veis a un joven monje escalando el cielo por su propia voluntad, cogedle por el pie y arrojadle al suelo, porque lo que está haciendo no es bueno para él. Esta frase, ¿verdad? Es tan iluminadora porque es decir, no permitas que nadie sepa que puede hacer las cosas por sí solo, porque se va a equivocar. Necesitamos la ayuda de Dios, la enseñanza de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude, pero esta ayuda no es mágica, ¿no? No es milagrosa, ¿no? A veces pensamos que Dios debería ayudarnos como lo hizo con el pueblo en el desierto y levantarnos a la mañana y ver que en el pasto de nuestra casa o en el patio de nuestra casa hay maná que cayó del cielo. No, necesitamos
buscar los mecanismos y los instrumentos que Dios nos ha dado para conocerle, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la clase que se llama, este, eh, ah, bueno, ahora me acuerdo la clase que vamos a ver. Em, ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Es la clase que vamos a ver. Otro personaje ya del siglo séptimo, llamado Isaac de Nínive, lo enseñaba de esta manera. Y esto me gusta mucho, esta frase. Dice, el salto para bucear en las profundidades se da desde el trampolín del pecado. Es el pecado el que me puede lanzar al abandono de los ideales forjados por mí mismo y lanzarme a las profundidades del alma. Allí están juntos mi corazón y Dios. Allí está también la escalera para ascender a Él. Qué interesante. Solo cuando alguien reconoce su pecado, su necesidad, pues es como dijo este autor, ¿no es cierto? Es un trampolín que nos mete a la profundidad de la realidad. ¿De dónde viene esto? ¿Qué viví para que yo tenga esto, verdad? Para que yo sea tan mecha corta, decimos. ¿Dónde aprendí para ser rencoroso? ¿Por qué? Porque ahora soy egoísta, ¿verdad? Entonces, cuando uno se abre a la realidad de nuestro pecado, es porque nos lleva a la profundidad de dónde surge todo esto y nos lleva a nuestro pasado. Pasado del cual muchos de nosotros no queremos volver, porque nos da miedo, porque nos da tristeza, porque no queremos encarar, porque no. Eso ya quedó atrás, eso ya no importa, ya le di la vuelta a la página. Pero la verdad es que no, porque ahora lo que somos, ¿no es cierto?, es producto de eso. Es producto de la relación que tuvimos con nuestro papá o con nuestra mamá, cómo vivimos la vida espiritual en casa, de dónde lo bebimos. Muchos de nosotros tal vez venimos de matrimonio, de padres violentos, de padres iracundos. Ustedes quizá fueron abandonados desde chiquitos por su papá, por su mamá. Eh, Tal vez tuvieron una mamá muy hiriente, muy ausente. No sé, que ahora nos hace ser lo que somos y nos saca a flote estas realidades, ¿no es cierto? Y otras son parte ya nuestras decisiones de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ir a esta profundidad porque ahí vamos a encontrar nuestro corazón y Dios. Dios va a estar esperándonos en las profundidades de nuestro pecado. Pero como dijo Isaac de Nínive, allí también habrá una escalera, ¿verdad? Para salir de eso. Siempre habrá una escalera para ascender a Dios, para ir mejorando, para ir creciendo, para ir siendo mejor, ¿verdad? De esta forma de entender el camino espiritual produjo en el desierto personas humildes, servidores afables, personas gentiles, alegres, sonrientes, ¿no? Contentas por vivir la salvación, contentas por seguir luchando en la resistencia de sus pecados, compañeros generosos, la ayuda mutua fue muy común en estas comunidades, ¿verdad? La ayuda entre ellos. Y seres íntegros que no necesitaron de la hipocresía para ganarse el respeto de sus discípulos y el cariño de su Señor, de Jesús. No había necesidad de eso. Cultivaron la humildad, confiaron en la misericordia de Dios y clamaron la gracia que nunca falta. Conocernos a nosotros mismos, reparar las cosas que hay dentro de nosotros, restaurar, perdonar, reconciliarnos con nuestros afectos, perdonar a nuestros padres. Perdón, hermanos, perdón. Me iba a aguantar el estornudo, pero no pude. Tenemos que conocernos y encontrar el equilibrio de lo que somos, ¿verdad?
porque de esa manera nos conectamos con nuestra terrenalidad. Bueno, en México hay una creencia que dice que cuando alguien estornuda varias veces es que alguien se está acordando de mí. Bueno, seguramente más de uno se está acordando de mí. Y entonces cuando uno se conoce, queridos hermanos, y uno identifica ese punto, por más doloroso que sea, tenemos que ir hacia él, ¿verdad? Perdonar a nuestros padres, a nuestros amigos, a quien abusó de nosotros, perdonarlos, a quien hizo cosas y nos humilló, nos lastimó, fuimos violados o violadas de pequeños, fuimos maltratados, eh, fuimos de casa en casa, eh, lo que sea. Aquello que identifiques, ¿no es cierto?, que está impidiéndote conocerte a ti mismo para alcanzar la gracia de Dios, es muy importante reconciliarte con eso, ¿verdad? Porque entonces confiarás no en tus capacidades, confiarás en la misericordia de Dios y entonces siempre clamarás a la gracia que nunca falta, ¿verdad? Que nunca. Muy bien. Tercer aspecto que nos plantean o inquietudes o aportes que encontramos de la espiritualidad del desierto. Primero era la pregunta muy sincera, ¿cómo he de vivir la salvación? La segunda es, necesito conocerme a mí mismo para que a partir de allí sane y restaure y cree relaciones comunitarias sanas, ¿verdad? Sanas. La tercera aporte es una ascesis orientada a una vida plena. ¿Qué significa esto? El término griego ascesis significa entrenamiento, ¿verdad? Y este entrenamiento no es físico, sino es, por lo regular, un entrenamiento moral. A este entrenamiento, a esta ascesis que todo cristiano debe tener, es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 9, 25, 27, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Eso es entrenamiento. Un deportista entrena con mucha disciplina. Un cristiano, hermanos, no entrenamos, ¿verdad? No entrenamos. Y tal vez estamos como yo, estamos obesos espiritualmente, hablando físicamente, ¿verdad? Porque no crean que soy muy dado al deporte y demás. ¿Qué produce eso? Bueno, produce un montón de enfermedades físicas, ¿no? Lo mismo sucede cuando alguien no tiene un entrenamiento moral, termina siendo un obeso espiritual o un débil espiritual, ¿verdad? Que le va a causar miles de enfermedades espirituales, miles de enfermedades. Pablo dice yo dice, y golpeó mi cuerpo. Él estaba consciente de sus falencias, pero tenía que dominar su propia vida, ¿verdad? Porque él tenía un ejemplo que dar. Y no por una apariencia, sino por una vida plena. Y eso, lo demás se daba de manera natural. Así que encontramos este punto en la carta a los Corintios, hablando acerca de lo que es un entrenamiento personal. Regáleme un segundo, hermanos. Gracias. Entonces, una visión de la ascesis o del entrenamiento es un camino de libertad, hacia la libertad y hacia el disfrute de una vida plena. Una persona que no es disciplinada espiritualmente, ¿verdad? Una, un cristiano que no encuentra este dominio, esta sujeción de sus pasiones, de sus impulsos, no va hacia una libertad, va a seguir atado, ¿verdad? Vamos a seguir atados a una, a una condición que no nos hace feliz. Nadie es feliz así.
sinceramente. Aunque uno le dice: "¿Cómo estás? ¿Bien?". No, no, no puede ser, porque la felicidad plena es solamente cuando encontramos el camino de libertad, ¿verdad? Entonces, conocer la verdad y practicarla, lo dijo Jesús, es el camino para la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el que peque es esclavo del pecado. Lo encontramos en Juan. Entonces, cuando alguien no ha dominado y sigue siendo, cuando alguien no ha dominado su vida y sigue siendo esclavo del pecado, entonces, pues no hay una vida plena, una vida espiritual. Por eso es que en esta cesis, en este entrenamiento intensivo, doloroso, porque el deportista cuando entrena duele entrenar, hay tres prácticas: huir, callar y reposar en oración. ¿Qué significa esto? Significa que huir es, hay un dicho aquí que dice en Argentina: soldado que huye sirve para otra guerra, ¿verdad? Huir significa reconocer aquellos lugares donde sabemos que no podemos estar y no podemos decir: "No, yo puedo, no, yo voy a lograrlo, no, nada me va a vencer, no, yo, soy capaz de soportar la tentación". Si no, hermano, hay que huir, ¿verdad? Huir no siempre es de cobardes, es de sabios. Entonces, hay que huir, pero luego retornar. Hay que ser capaz de decir: "No, esto no es lo mío", y dar la media vuelta e irse. Eso requiere valor. Es como el que está batallando con alguna adicción a las drogas. Debe tener mucho valor para huir de los lugares donde se vende la droga, donde hay estos lugares. Se necesita mucho valor para huir y decir, aunque te ofrezcan, ¿verdad? Droga, vos decís: "No". Se necesita valor y eso duele. Bueno, eso es un entrenamiento que a todos los cristianos nos debemos estar conscientes. Luego, callar. El callar es fundamental, hermanos. Hoy estamos en una sociedad donde hablamos mucho, ¿verdad? Hablamos mucho, mucho, mucho. A veces pensamos los predicadores que por predicar una hora la gente va a entender más, ¿no es cierto? O va a cambiar más. No, no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Callar implica, guardar silencio, ser reflexivo, morderte los labios cuando quieres decir algo que sabes que no está correcto, ¿verdad? Que vas a terminar lastimando a alguien. Y lo tercero es, y que tampoco es fácil, ¿no? Que tampoco es fácil, pero Pablo dice: "Yo golpeo mi cuerpo y lo domino". No, tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Y finalmente dice: "Reposar en oración". Ustedes dirán: "La oración duele, pastor", pero si la oración es re linda, es maravillosa. Bueno, depende qué oración estemos haciendo, ¿ok? Pero al menos la oración que proclamaban los padres del desierto era una oración que llegaba a tocar las heridas, y cuando alguien toca una herida, esa herida duele. ¿Mm? Esa herida duele. Entonces, estas prácticas, queridos hermanos, para los padres del desierto, les permitió a ellos dominar sus pasiones, ¿verdad? Y encontrar el perfecto equilibrio. Cosa que hoy nos cuesta mucho trabajo a nosotros, hombres posmodernos, mujeres posmodernas del siglo XXI, llegar a esos niveles de eh, equilibrio. Pero es necesario, queridos hermanos, es necesario eh, poder experimentarlo. Ahí está este otro apotegma que les quiero compartir y que me encanta mucho. Dice este apotegma: en cierta ocasión, el discípulo de un anciano notable fue tentado a la impureza. El anciano, que veía su sufrimiento, le dijo: ¿quieres que ruegue al Señor para que te libre de esa lucha? El discípulo le respondió: Padre, veo que estoy padeciendo mucho, pero siento también el fruto que saco de esta lucha. Por esto, pide al Señor en tus oraciones que me dé fuerza para resistir. Y su abad, o su jefe, diríamos, le dijo:
Ahora veo, hijo mío, lo mucho que has adelantado y que me has superado a mí. Me encanta esta historia y me sigue reflexionando, sigo pensando, sigo, ¿verdad? A veces somos como el abad cuando ve el discípulo que está tentado. Bueno, vamos a orar para que el Señor te quite esa tentación, para que el Señor te quite esa lucha, para que el Señor no viva lo que estás viviendo. Pero de verdad, hermanos, a veces no necesitamos que el Señor nos saque, porque es en esa lucha, es en esa tentación, es en ese encuentro, en esa tempestad, en ese quebrantamiento de fe, donde sacamos nuestras mejores lecciones, donde encontramos verdaderamente a Dios, donde nos quebrantamos y reconocemos realmente lo que somos. Entonces, la oración no tiene que ser para que el Dios nos saque de esa lucha, sino para que Dios nos dé fuerza para resistir esa tentación, esa lucha, para pasar ese trago amargo, ¿verdad? Por eso es que nosotros a veces luchamos, oramos para que el Señor nos saque y nos quite, quítame esta enfermedad, saname de esto, quítame esto que tengo, ¿no es cierto? Cuando tiene que decir, Padre, por favor, dame fuerza para resistir esta tentación. Yo sé que vos me vas a ayudar y sé que lo voy a lograr, pero déjame ver qué me querés enseñar con esto. Déjame ver qué me querés enseñar, qué querés transformar de mi vida, ¿verdad? Entonces cambia el sentido de la oración. Seguimos en la lucha, seguimos en la batalla, seguimos siendo quebrantados, seguimos siendo transformados. Por eso ojalá le hayan escuchado la canción que les ofrecí, que es una canción que yo cuando escucho en silencio, tengo mis momentos de silencio y pongo esa canción, termino llorando siempre, no sé por qué, pero termino llorando, termino quebrantado, ¿verdad? Más cuando estoy pasando por momentos difíciles en mi vida, de tentaciones. Yo también sufro tentaciones, ¿verdad? O en problemas de cualquier otra naturaleza. Eh, He aprendido a decirle al Señor, Señor, déjame ver qué estás queriendo decirme, ¿no? Anhelaría no pasar por esto, pero si es tu voluntad, está bien, está bien. No sé si ahora ustedes pueden entender lo que el salmista dijo en el Salmo 23. El Salmo 23, que es un salmo sumamente conocido por todos nosotros, hay una parte de esta oración del salmista que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. A veces uno dice, bueno, Señor, sácame de este valle, sácame de esta vida, sácame, Señor, de este sufrimiento. Mira, ya han sido muchos años, mira esta enfermedad, mira este problema, ya no aguanto más, sácame, sácame, por favor, ya basta, ¿verdad? Y entonces recordamos este texto, dice, aunque ande valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y entonces el salmista nos da una luz de espiritualidad. Porque el salmista nos dice, porque tú estás conmigo. En clave de espiritualidad, ese versículo nos está diciendo, Dios no te va a sacar de esos valles. ¿Puede hacerlo? Sí, por supuesto. Tiene todo el poder para sacarte de ese valle oscuro. Tiene toda la autoridad para hacerlo y llevarte por caminos mucho más esplendorosos. Pero sabes, Dios hace algo mucho mejor que eso y siempre hará algo mucho mejor que sacarte de ese valle. Él se va a meter contigo en ese valle. Dios va a meterse en tu dolor, Dios va a caminar en tu aflicción junto a vos. Y eso es maravilloso. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es Dios metiéndose en el valle. Es Dios decidiendo estar contigo, diciendo, espera, hijo mío, tengo un plan para vos. Soportar, resistí, aprende la lección, fortalece tu fe, porque cuando salgamos de este valle, tu vida será un testimonio de esperanza. Bueno, toda esta reflexión parte de esta historia que encontramos de esta espiritualidad. Así que para ir terminando este recorrido breve, porque la verdad es que hay mucho más para decir, podemos decir, hermanos, que esta espiritualidad es un viejo pozo de agua fresca, un viejo pozo.
16 siglos han pasado. Pero cuando uno reflexiona cómo estas personas vivieron la espiritualidad, créame que refresca mucho nuestro espíritu y nos apasione y nos impulsa a seguir pensando, ¿no? ¿Cómo vivir mi salvación? ¿Cómo seguir conociéndome a mí mismo? Y cómo entrenar, ¿verdad? Para salir victorioso de la vida cristiana. Hoy nos acercamos reverentes para beber de un viejo pozo que aún sigue vertiendo la frescura de sus aguas. La radicalidad de su fe, la urgencia por su salvación, la honestidad con ellos mismos y la disciplina que aceptaron para buscar el rostro del resucitado son el reflejo de una herencia que debemos celebrar. Son un ejemplo, ¿verdad? No solamente nuestros ejemplos bíblicos que los conocemos, pero creo que la fe de estos personajes viene a abonar un poco más a nuestra reflexión de una vida cristiana profundamente espiritual. Ujú. Así que huyen al desierto, entraron en comunión con Dios, le hicieron frente a los demonios que ellos consideraban, ¿no es cierto?, como esta fuerza que nosotros creemos Satanás sigue batallando en nuestra alma. Pedro dice que es el león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero ahora, hermanos, nos espera nuestro propio desierto, ¿vale? Ahora no son desiertos físicos, creo que ahora no, no habría necesidad de irnos al desierto, primero porque no hay un desierto cerca, ¿verdad? Eh, Segundo, porque creo que hoy hay otros desiertos que sí podemos estar y aprender de ellos. ¿Qué sería entonces un desierto donde podamos vivir una radicalidad del seguimiento a Jesús? Bueno, hoy los demonios abundan por todos lados, ¿verdad? El consumismo insaciable, somos una sociedad consumista. Todo lo que vemos queremos comprar. Ujú. El individualismo egoísta, cada quien que se rasque como pueda. Yo, mientras yo esté bien, y bueno, el otro, qué sé yo, que Dios lo bendiga. La pobreza deshumanizante. Tantos pobres hoy, la Argentina, hermanos, más del 50% es pobre, ¿verdad? No está llegando a fin de mes. De verdad es difícil, muy difícil. El imperialismo mezquino y los poderes fácticos, políticos, ¿verdad? Amenazándose con guerras, con armas nucleares, las guerras que se están desatando hoy. Los soldados se mueren en las guerras mientras los jefes brindan en copas de cristal con champán muy, muy costoso. El fundamentalismo fanático en todos los sentidos, en todos los sentidos, ¿no es cierto? Principalmente religioso, en donde una religión como el Islam fanática está destruyendo y está invadiendo toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y otros fundamentalismos mayores, la violencia atroz, ¿no? Hoy veo noticias de mi país, en México, es una tristeza. Nuestros propios países están siendo violentados en Rosario, hoy en Argentina, ¿no es cierto? Y cientos más. Hay muchos demonios que están, ¿no es cierto? Y esos demonios abundan y no nos dan espera, no nos dan tregua. La voz que escuchó el abad Arsenio nos dice ahora, huye, guarda silencio y no dejes de orar. ¿Va? Pero como les dije, esta palabra huir tiene el significado de huir con retorno, es la huida con retorno. Nosotros tenemos que huir hacia el encuentro con Dios para llenarnos de Él, para buscar el equilibrio, para ser hombres y mujeres sanos espiritualmente, para sanar a una sociedad enferma. No puede un enfermo sanar a otro enfermo. En palabras de Jesús, no puede un ciego guiar a otro ciego. Tenemos que aprender a guardar silencio. Ya les voy a dar algunos consejos de cómo ejercitar el silencio, ¿verdad? Como disciplina espiritual y sobre todo entrar en una profunda capacidad de oración. También cuando veamos la clase de quién es Cristo para nosotros hoy, voy a abundar un poco más sobre estas disciplinas que nos permiten
evocar un poco la realidad y la radicalidad que tuvieron los padres del desierto. Y en palabras de este autor, que ustedes leyeron su libro, ¿verdad? Es un libro muy fascinante, muy reflexivo, hay muchas cosas para tomar, ¿no es cierto? Y en palabras de Ricardo Barbosa de Sousa, él dice algo revelador. Dice, el desierto no debe ser visto necesariamente como un alejamiento geográfico y social. O sea, no es que tengamos que irnos al desierto de Atacama o al de Sahara, y tampoco significa que tenemos que aislarnos, ¿verdad? Meternos aquí en casa como los Amish o los menonitas que hacen sus propias comunidades y solo es entre ellos, ¿no? Para este autor, y me gusta la definición, dice que el desierto debe ser nuestra actitud, debe ser nuestra postura delante de Dios y de nosotros mismos. ¿Qué actitud vamos a tomar en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Es el lugar o situación que desenmascara aquello que suponemos ser, porque es lo que revela el desierto, lo que debemos ser o lo que somos, ¿verdad? Donde nuestras ilusiones, donde eso de decir, no, todo bien, pastor, no, no, yo estoy re bien, son confrontadas con la verdad. Y nuestras ideas y nuestros conceptos sobre Dios son sustituidos por la revelación del propio Dios. Nos sacamos nosotros de la ecuación, dejamos de ser el centro del universo, ¿verdad? Y nos colocamos en el lugar que nos corresponde, a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Y entonces Dios toma el control, toma el lugar que le pertenece, que nadie, el ser humano ha querido quitarlo, pero es imposible. Dios sigue estando en el mismo lugar del centro de la historia, ¿verdad? Entonces hoy nuestros desiertos, hermanos, están dentro de nosotros. Insisto, en esta búsqueda permanente y constante de saber quiénes somos y por qué somos lo que somos. Interesante, digno para seguir siendo reflexionado. Así que, terminando esta clase, queridos alumnos, vamos a hacer un pequeño resumen de la espiritualidad de los padres y las madres del desierto. Primero, los asuntos de su mayor interés eran la humildad, ¿verdad? Porque ellos decían que la fe debe evidenciarse en la conducta, siempre, ¿no? Siempre. Segundo, la caridad. Ellos decían que el cristianismo consiste en vivir como vivió Jesús, y Jesús se dio, o sea, dio todo, dio todo, todo. Tercero, la conversión. ¿Por qué? Porque ellos creen que la fe es un camino de transformación diaria. No hay de que solo los sábados, ¿no es cierto? Todos los días. Cuarta, ellos creían la realidad de Satán y los demonios, porque la realidad del mal se hace más evidente cuando se busca practicar el bien. Alguien decía, Satanás no le da mucha importancia a los que ya son de él. Él siempre va a estar atacando a los que no son suyos, ¿no? Y sabemos que Satanás tiene demonios que trabajan a su favor y tenemos que estar muy alerta a eso. Desafortunadamente, hermanos, no hay mucha profundidad en la demonología, ¿verdad? Que es una rama del estudio de la teología, que tiene que ver con el estudio de lo que es la realidad del mal, los demonios, Satanás. No estamos muy conscientes de eso porque, bueno, por algunas razones, pero yo creo que Satanás existe, creo en los demonios, ¿verdad? Y creo que están trabajando para eh, este, sacarnos del camino que Dios quiere para nosotros. Bueno, ellos, los padres y las madres del desierto, lo decían. ¿Qué otra cosa? El silencio, ¿verdad? El silencio, volvemos otra vez. Ya vamos a hablar un poquito en otra clase sobre esto. Ellos decían porque necesitamos acallar nuestros ruidos interiores, que son muchos, hermanos, son muchos, y tener temor de encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? De lo que somos capaces de hacer. Y, y este es un gran desafío. A veces uno solamente entramos un poquitito, no gusta lo que escuchamos, salimos.
¿Qué otra cosa? Las escrituras. Ellos sabían que el fundamento de su fe era la palabra de Dios, porque era el lugar donde aprendieron a conocer a Dios. La salvación, ya les dije, la salvación eterna que empieza aquí, es todos los días, ¿verdad? La salvación no es algo futuro, no es algo abstracto, sino es algo que se vive ahora. Y algo muy interesante es la misericordia, diferente al legalismo. Quien es legalista, ¿verdad? Quien quiere aplicar la ley así como es, pierde de vista la misericordia, no sabe lo que es la misericordia. Cuando alguien es intolerante, cuando alguien es alguien que dice, así tiene que ser y no me importa y tiene que ser, nunca va a conocer la misericordia y va a destruir la vida de las personas. Y bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque Dios va a demandar sobre eso. Muy bien. Bueno, esto lo voy a dejar para la siguiente clase porque después quiero plantear con ustedes para cerrar ya este tema. Yo soy muy apasionado del tema del liderazgo, ¿no? Soy alguien que ha querido trabajar mucho las reflexiones sobre liderazgo. Y en la próxima clase antes de introducir ya a la clase de la espiritualidad de Jesús, voy a traer a ustedes una comparación muy interesante entre el texto sagrado y los apotegmas de los padres del desierto en función del líder, del liderazgo. Así que me va a parecer interesante, al menos para mí, que soy muy apasionado de esta área de liderazgo, poder compartir con ustedes estos apotegmas. Pero bueno, en resumen, creo que hay muchas cosas interesantes para tomar en cuenta, para seguir respirando, seguir reflexionando y sobre todo para considerar qué de aquello que estos personajes vivieron hace 16 siglos, hoy necesitamos y podríamos implementar en nuestra vida, en la vida de la iglesia, para una búsqueda más sincera, más honesta, más reveladora de lo que es Dios en nosotros, ¿verdad? Y disfrutemos esta situación. Bien, pues dejo aquí la clase, ya hablé mucho, les dije, vivimos en una ciudad donde hablamos mucho y hacemos poco. Bueno, tenemos unos minutitos, hermanos, si ustedes les consideran, si creen que necesitan preguntar algo, aportar algo, tenemos unos minutitos. El tiempo ahora es de ustedes. Bueno, este silencio es como es sanador, porque ya me lo había dicho Edwin. No es que no hayan entendido nada o que lo hayan entendido todo, sino lo siguen reflexionando. Así que bueno, ya me siento más tranquilo. Aquí ¿Alguien, estamos. Walter? Adelante, amigo. ¿O él se congeló o yo me congelé? No, ¿verdad? Creo que es él. Walter, ¿me escucha? Walter. Sí, 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 lo escucho, lo escucho. Ah, Es que quedó su cámara ahí. No le escuchamos nada. están dando mal acá el internet en el campo, pero sí, estábamos aplicando lo que usted decía, el silencio. Bueno, me alegra. ¿Alguien más que quiera romper un poco el silencio? Eddie. Sí, mi hermano, realmente está tocando hasta lo más íntimo de nuestros corazones en lo personal, mi hermano. Y me ha pasado que cuando uno está en problemas, lo que siempre suele hacer es salirse de la iglesia, es huir, ¿no? Y creo que eso para el ser humano es lo más fácil, huir y buscar. Uno se trata, se es autosuficiente, es que yo sí puedo. Pero en realidad, eh, yo llegué, yo salí de la iglesia un tiempo y otra vez doy gracias a Dios porque por las oraciones de mi madre regresé eh, a los pies del Señor y ese fue la experiencia más grande de mi vida.
y le prometí a mi Señor que pase lo que pase, siempre voy a estar ahí de Ujú. rodillas con mis hijos, mi familia, y doy gracias a Dios que de eso ya es un buen tiempo, y no ha sido no ha sido fácil, ha sido muy duro. He caído, el Señor me ha levantado, pero ahí lo estoy, mi hermano. Eh, Cada clase sí que es un jalón de orejas en lo personal para mí, y voy y digo gracias, Señor, porque es lo que estaba buscando a través de la oración, el de prepararme, el de seguir buscando, y no sabía cómo hasta que me dijeron de este hermoso seminario. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios porque es para darle la honra y la gloria todo lo que estamos aprendiendo. Amén. Amén. Gracias, Eddie. Gracias y gracias por abrir su corazón. Sé que el Señor lo estará guiando siempre y le seguiré enseñando y seguirá transformándolo, ¿verdad? Y no importa hasta que duela, por eso esa canción me encanta mucho porque dice, no importa que duela, ¿verdad? Que el torno siga, que siga girando hasta encontrar la imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? Así que bueno, Dios lo bendiga, Eddie. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Hermana Yolanda, adelante. Pasamos, mis hermanos, aquí estamos los dos, mi marido Paso. y yo, que también, como ¡Oh! dice, está escuchando con nosotros ¡Qué mañana tras lindo! mañana. ¡Qué lindo! Dios lo bendiga, Entonces, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Gracias. entonces como ahorita estábamos platicando los dos que decimos que a nosotros nos pasó por el desierto, por ese silencio que necesitábamos, ¿verdad? Y conforme estamos escuchando las clases, nos ha desnudado, pero el corazón, el alma. Entonces, estamos aprendiendo mucho, hermano, estamos aprendiendo mucho con estas clases. Muchas gracias, que Dios les bendiga y no sé si mi marido va a ya a decir algo. Le comentaba yo ayer a mi esposa, yo no sé si felicitar al maestro o reclamarle, porque Sí, ayer, francamente, ayer sí nos hizo sacar las lágrimas, ¿verdad? la verdad. Nos hizo reflexionar acerca de lo que sí nos sigue haciendo falta, pero también damos gracias a Dios porque este proceso nos hace abrir los ojos de otra manera espiritual, la cual el Señor quiere que lleguemos, ¿verdad? Y gracias porque nos ha puesto en este camino. Y aunque Amén, no estoy hermano. inscrito, pero seguimos oyendo, ¿verdad? Muy bien. Que Dios Amén, lo bendiga. amén. Amén. Gracias, Dios los hermanos. bendiga, hermano. Qué gusto verlos. Dios los bendiga. Y bueno, me alegra que no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios quien está allí con ustedes. Y eso es maravilloso. Amén, amén, Dios los bendiga, amén. hermano. Gracias. Igualmente, Dios les bendiga. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Eh, Dani Patzer. Sí, hermano Abelardo, la verdad que una de las cosas que siempre me impactó era la dureza con que Cristo reprendía a los fariseos, que eran los cristianos de la época, que cumplían a rajatabla, eran el modelo a seguir, ¿no? Y Cristo vino y lo derrumbó por tierra todos los argumentos y que yo creo que en mayor o menor grado, por ahí nosotros como cristianos es como que empezamos a adoptar o nos enseñaron eso y de pronto nos estamos confrontando con una realidad que decir, bueno, que cuánto nos falta, ¿no? Para ser parecidos al maestro, ¿no? Porque estamos en la, en la idea del legalismo, del cristianismo, del tradicionalismo, y se nos olvida la verdadera espiritualidad, ¿no? Y es algo que a mí siempre me hacía mucho ruido porque veía muchas cosas que no encajaban y no cierra, ¿no? Pero nos llama a una profunda reflexión y a modificar para que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos y demás no vuelvan a cometer el mismo error, ya mejor preparados. El otro día meditaba, ¿no? Todo lo que uno adquiere, ¿no? Lástima que no se puede transmitir a la siguiente generación porque lo tiene que aprender por sí mismo, ¿no? Pero bueno, también viven en un ambiente mucho más sano y más espiritual, también nacen a un nivel superior, creería yo, ¿no? Así que bendigo a Dios por estar junto con todos mis hermanos y
transitando este aprendizaje que es valiosísimo y de gran importancia para la iglesia, ¿no? Así que Amén, amén, Dios las Dani. bendiga. Amén, Dani. Muchas gracias. Gracias. El ejemplo siempre va a ser más, va a tener poderosa influencia, ¿verdad? Poderosa influencia. Así que bueno, me alegra que Dios esté bendiciendo tu vida, amigo mío, y rompiendo paradigmas. Ya adelantaste algo. La próxima sesión vamos a ver la espiritualidad de Jesús y bueno, ahí sí vamos a, a lagrimear todos y vamos a ser confrontados todos. Dani Bermúdez, adelante, amigo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí, adelante. Eh, algo que me llamó mucho la atención, hermano, lo que decía usted, que en estos tiempos de tanto ruido, ¿no? Ya nadie y nosotros, ¿no? Se enfoca como en esa parte de buscar a Dios, ¿no? De dedicar su vida a decir, ay, sí, yo quiero conocer qué es la espiritualidad o algún campo de Dios, ¿no? Y pensaba pues lo mismo, ¿no? Yo a veces pensaba en mis hijos, yo decía, yo me enfocaba, o por lo menos, pues digamos, unos meses atrás pensaba yo, no, yo tengo que enseñar a mis hijos a que sean buenos en su trabajo, en su parte profesional, que adquieran algo de lo que yo decía, lo que yo hago. Pero no me daba cuenta que pues eso no es lo importante, sino lo importante es enseñarles de Dios y que sean realmente buenos cristianos. Ya lo demás, pues Dios lo dará y al que da la sabiduría. Pero a veces pasa eso, que nos enfocamos solo en el ruido, ¿no? Y no en ese silencio donde tenemos que conocer a Dios. Sí, Dani, muchas gracias. Sí, ya quiero abordar mucho más, no lo quise hacer ahora porque hay una parte que tiene que ver con eso. ¿Qué implica el silencio, verdad? Eh, y cómo llegar a una práctica de disciplina espiritual basada en el silencio, en la solitud. Eh, creo que ayuda mucho, ¿verdad? Que ayuda mucho. Pero bueno, ya lo estaremos platicando y deseo que Dios siga bendiciendo tu vida, Dani, que siga siendo este padre que anhela con todo su corazón legarle a sus hijos, no, no bienes materiales, que está bueno eso, ¿no es cierto? Pero más bien legarles a tus hijos la figura de un papá espiritual, ¿verdad? Eso es lindo. Bueno, pues si no hay alguien más, hermanos, les agradezco infinitamente su voluntad, su paciencia para escuchar la clase. Deseo que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana para el tema de espiritualidad. Y bueno, voy a subir ahora en la plataforma la siguiente tarea, ¿verdad? La siguiente tarea. El siguiente foro, este, bueno, ya subí el foro de espiritualidad. No, voy a esperar porque recién subí el foro de espiritualidad cristiana. No, voy a esperar la próxima semana, ¿ok? Sí, sí, porque sí, ya les iba a saturar de tarea. Perdón. No, listo, no dije nada. Acabamos todo lo que tiene que ver la espiritualidad para explicarles las dos películas que quiero que vean. Pero yo les tengo que decir por qué quiero que vean esas películas, ¿ok? Así que espérenme la próxima semana y ahí hacemos esa actividad, ¿ok? Bueno, gente hermosa, Dios los rebendiga un montonal, que tengan un bendecido miércoles, nos vemos Dios mediante mañana para quienes estén tomando la clase de predicación, nos vemos mañana Dios mediante. Un abrazo y bendición para todos. Paz, mis hermanos.